días, gracias por acompañarnos a la transmisión de la Iglesia El Mesías. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das un día más de vida. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia con alegría, con alabanza. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Recibe tú la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De paz inundada mi senda ya esté, oh cobra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, detente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque vemos como tú te haces presente, Señor, cada día en nuestro hogar y en los hogares de mis hermanos de la Iglesia El Mesías. Te pedimos que cada uno de los oyentes, Señor, de esta transmisión pueda ser bendecido, Señor, y que tú proveas para todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que puedes depositar en la cuenta bancaria de la iglesia o bien puedes venir a depositar aquí tus diezmos y ofrendas. Si necesitas, podemos enviar una persona hasta tu casa para que recoja tus ofrendas. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Siempre es un gusto enorme para mí poder llegar hasta sus hogares y poder ser de edificación para cada familia de nuestra iglesia.
primeramente queremos felicitar a todos nuestros hermanos, adultos mayores, los abuelitos. Dios los bendiga. Estamos muy contentos de poder también bendecirlos en este día. Espero que hayan recibido su regalo. Bueno, hermanos, hoy, como cada comienzo de este sermón, quisiera que nos que pudiéramos declarar la intención con la cual hoy en este día venimos a escuchar la palabra del Señor. Recuerden que esta es nuestra Biblia y que podemos esperar que el Señor transforme nuestra vida. Así que yo les invito a que tomemos nuestra Biblia y digamos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente estará alerta, mi corazón estará receptivo. Nunca más seré igual, pues estoy a punto de recibir la palabra incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra del Señor. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, siempre la palabra transforma nuestra vida, de tal manera que hoy no es la excepción. Hoy hemos querido seguir un poco dando énfasis al capítulo 8 de Romanos y en un versículo muy conocido de ustedes que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y bueno, ¿cómo podríamos titular este sermón? Todas las cosas les ayudan a bien a los que amamos a Dios. Hermanos, este texto es un texto hermoso donde el apóstol Pablo está tratando de compartirnos una de las verdades más difíciles que enfrentamos como cristianos en nuestra vida. Es difícil de entender que Dios tiene todo bajo control cuando estamos en una situación complicada, cuando estamos en una situación difícil. Pero si esto ocurre, hermanos, si en realidad el Señor tiene nuestra vida bajo su control, entonces quiere decir que todo lo que nos esté pasando ayuda a nuestro crecimiento y ayuda a nuestra edificación espiritual. En teoría es una verdad que todos sabemos, ¿verdad? Todos comprendemos cuando estamos sufriendo o estamos en dificultades. Sabemos, en teoría, conocemos toda la situación, pero qué difícil es aceptarla, o incluso qué difícil es entenderla. Miren, hace ya más de 10 años, tal vez 10 años, yo llegué aquí regresé a la ciudad de Monterrey. Estaba el huracán Alex todavía. Venía de la ciudad de Reynosa, habíamos vivido allá 6 años y otros 2 años más en Sabinas. Así que llegué por primera vez o regresé a mi ciudad de Monterrey. Estaba deshecha la ciudad, ¿verdad? Hubo situaciones muy complicadas, muy difíciles que nos tocó enfrentar como familia. A la semana tuve un accidente, el carro fue destruido en su totalidad, fue pérdida total. La situación era complicada, hubo otras situaciones complicadas. Me prestaron un carro, se descompuso ese carro, me prestaron un segundo carro para poder moverme mientras mi carro ya era pérdida total. Se me quedaron las llaves adentro con el carro prendido. Bueno, fue una de situaciones tan difíciles, hermanos, que enfrentamos. Y algunos hermanos con muy buena intención decían: bueno, es que
llega una bendición grande, pastor. Por eso le están pasando esas cosas. Le digo, yo no quiero una bendición grande. Yo lo que quiero es que ya salir de estos problemas que estoy enfrentando. Hermanos, algunas veces en medio de los problemas no podemos entender lo que está pasando. Quisiéramos asimilar, quisiéramos entender en realidad que Dios está bajo el control y Dios está operando en nuestras vidas. Pero qué complicado es discernirlo en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Por eso les decía que en teoría sabemos que todo está bajo el control del Señor, pero en medio del problema es complicado poder entender lo que Dios está haciendo en el tiempo de prueba o en el tiempo de lucha. Algunas veces quisiéramos evitar los problemas, quisiéramos evitar las pruebas en nuestra vida, hermanos, pero no es posible. Es como si yo quisiera, ¿les gustan los pasteles o un pastel delicioso? Que quisiera que ingerir el pastel o comer el pastel por partes, por ingredientes. Primero como la harina, luego el azúcar, y luego el Rexal, y luego los huevos, y luego el aceite. No, el pastel se tiene que preparar y mezclar y meter al horno para poder disfrutar todo completo. Así es en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida se enriquece por momentos muy felices, a veces momentos y pruebas tristes, pero eso es lo que Dios está preparando en nuestra vida. En este pasaje, hermanos, Pablo nos está enseñando cómo llevarnos a ser como Cristo, a ser glorificados como Cristo, porque esa es la intención de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios está tratando, hermanos, de hacer. No nos promete una vida de felicidad en este mundo, porque el propósito de cada cristiano, hermanos, es que nuestro carácter, sea como la persona de Cristo. Así que algunas veces tenemos que esperar que pase la tormenta para poder asimilar qué es en realidad lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Sin embargo, debería cambiar nuestra pregunta, es ¿para qué? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor me tiene en este tiempo de prueba y de dificultad? Dios nos está llevando hasta una perfección en nuestra vida y en nuestro carácter. Cuando tú y yo reconocemos cada aspecto de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, formamos parte de su plan. Y cuando entendemos que es el plan de Dios, podemos alabarle y bendecirle por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 8:28 empieza: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, ese y sabemos nos enseña que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba diciendo. Es decir, cuando con esa seguridad Pablo está diciendo y sabemos, quiere decir que Pablo sabe las experiencias, que tiene la experiencia de lo que está diciendo, que pasó por esas situaciones difíciles, que él está comprobado en su experiencia lo que él está diciendo. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Bueno, hay algunos pasajes, ustedes conocen la vida del apóstol Pablo, un tremendo hermano, tremendo hijo del Señor. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 12 nos dice: sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia. Y dice Pablo: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿No es esta la experiencia que Pablo está tratando de decir?
que él ha pasado por situaciones complicadas y aún así tiene la sabiduría, tiene el conocimiento de lo que está diciendo. Algunos otros pasajes, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo dice que en situaciones, en pruebas muy complicadas, él le pidió a Dios que le quitara un aguijón en su carne, y dice, y el Señor me contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, dice Pablo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso, dice el verso 10, que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda experiencia del apóstol Pablo, hermanos. Y por eso, con toda autoridad, él nos está diciendo, y sabemos, y sé que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, hay infinidad de otros versos cuando Pablo nos dice que ha pasado por naufragios, ha pasado por peligros de muerte, ha pasado por hambres, infinidad de veces. Hermanos, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Por eso cuando en el versículo 8 dice, y sabemos, él tiene conocimiento de causa, tiene la experiencia que hoy tú y yo podemos aprender de este gran hermano y de este apóstol del Señor. Sin embargo, hermanos, este obrar de Dios para que todas las cosas resulten en bien, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Si seguimos el versículo tratando de aprender cada frase, dice, es para aquellas personas que lo aman. Y esa es la primera parte, hermanos, de este pasaje después de sabemos. Son a los que le aman a Dios. Son a los que conocen a Dios. Son a los que tienen una relación personal con el Señor. No son a cualquier persona, no son a los que de oídas han escuchado al Señor, son a los que viven cerca de Dios, a los que buscan su rostro, a los que conocen a Dios, a los que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hay algunos pasajes, por ejemplo, Corintios capítulo 8, versículo 3, nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No podemos quitar, hermanos, la enseñanza de que a los que amamos a Dios, Dios nos ama también y nos conoce. Hay muchas promesas que solamente son para los que le aman. Solamente son para los que lo conocen y tienen una relación personal con Cristo Jesús. Primero los Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, solamente a los que le aman. Hay secretos que Dios tiene, hay bendiciones que Dios tiene solamente para sus hijos, para ti y para mí que amamos a Dios. La carta de Santiago sigue mencionando este tema, esta verdad. Cuando en Santiago capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, hay una bendición especial. Y esta promesa de Romanos 8:28 es a los que aman a Dios. Santiago 2:5 nos dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Nuevamente, hermanos, esta promesa de Romanos 8:28 es especialmente diseñada para ti que amas al Señor, para ti que buscas al Señor, para ti que estás en una relación personal con Dios, que le has recibido en tu corazón, que le conoces, que le escuchas, que le buscas con todo tu corazón. En segundo lugar, esta promesa, hermanos, dice que los que reciben el beneficio del obrar de Dios en todo para bien son llamados, son a los que son llamados conforme a su propósito, conforme a su propósito. Saber que hemos sido llamados conforme a su propósito, hermanos, es la segunda condición para poder saber que el bien está detrás de nosotros. Déjenme decirles esto. Algunos no viven conforme al propósito de Dios. Algunos viven conforme a su propio propósito, a su propio plan. Pero esta promesa dice que es para los que conforme al propósito de Dios son llamados. A los que siguen, a los que viven según el propósito de Dios, a los que están conforme a su propósito en el Señor. Parece claro, hermanos, que se refiere a la intención o al designio de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Ahora, todavía nos falta una frase más. Falta comentar el sentido de la frase para bien. Para bien. Bueno, la traducción más popular, más conocida, cuando nosotros escuchamos todas las cosas ayudan para bien, nosotros podemos entender esta frase, hermanos, como una traducción como todas las cosas ayudan a bien, o todas las cosas Dios dispone para el bien a quienes lo amamos o a quienes lo aman. Otras versiones aceptan a Dios como el sujeto de esta frase, pero traducen el verbo de manera diferente. Él coopera en todo para su bien. Es decir, hermanos, Él transforma las cosas. Él las cambia para que tú y yo podamos disfrutar del bien que Él tiene preparado para ti y para mí. No estamos hablando en una frase, dice, todo va a salir bien, no te apures. No, eso es una frase trillada que a veces tampoco vamos a entenderla o nos podría caer mal en el tiempo de necesidad. Más bien, hermanos, es una frase que dice, todas las cosas que a ti y a mí nos estén pasando van a ser transformadas, van a cooperar. Dios las va a transformar para el bien. Y no es un bien ligero, no es un bien que a veces nosotros quisiéramos entender como todo marcha a todo dar y vamos caminando bajo pétalos de rosas. No, hermanos, el bien que estamos tratando de decir, hermanos, es el bien que Dios tiene para sus hijos, el bien que nos edifica, el bien que ve el panorama completo de nuestra vida, el beneficio que aún nuestros ojos no pudieran alcanzar en los momentos de prueba. No es un bien superficial, quiero decir, es un bien que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Algunas veces no entendemos en el momento. Cuenta un hermano de la experiencia de la enfermedad de su hija. Dice que tenía una hija pequeña, una niña, que traía una infección muy fuerte en el oído. Cuando le llevó al doctor, al otorrino, el doctor cuando examinó a su hija, dice que había una ámpula de pus, una infección muy grande en su oído.
Y dijo el doctor, la única manera de poder tratar a esta niña es limpiar su oído, reventar sacarlo, pero es muy doloroso. Yo le pido que tome a su hija fuertemente porque vamos a empezar con el tratamiento ahí en su consultorio. Dice que el doctor se enojaba y le dice, agárrala más fuerte porque la niña en realidad estaba pasando una situación muy difícil. Y la niña, quejándose, gritando, llorando, le reclamaba a su papá y le decía, papá, pero ¿por qué me agarras? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me sujetas si antes me está lastimando el que me hagan esto en mi oído? Y él por dentro quebrado, sufriendo como su hija estaba batallando con el dolor. Decía, hija, si supieras, si entendieras que esto lo estoy haciendo para tu bien. Hermanos, muchas veces nosotros pudiéramos enojarnos, reclamarle a Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero la promesa de Pablo en Romanos 8:28 dice que Él hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Así que, hermanos, tal vez en este momento no entendamos, pero vamos a entender el bien que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El bien espiritual, el bien eterno que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Todo lo que nos puede pasar, incluyendo todas las cosas malas que se mencionan en el versículo 35, dice tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermanos, todas las cosas pueden estar incluyendo, cooperando para bien en el plan de Dios que tiene para los que le aman al Señor. Ahora, Dios conoce el final de nuestra vida. Él conoce el panorama completo, hermanos. Había un joven que estaba emocionado leyendo una historia, una novela en su cuarto, pero por ahí le toca la puerta a la mamá y le dice, hijo, ya es tarde, ya necesitas dormirte. Mamá, es que estoy en lo más interesante de esta novela. ¿Saben lo que hizo? Dice, estoy tan emocionado que voy a brincarme varias páginas, varios capítulos adelante para ver en qué termina. Y dice que le hojeó hasta el final para ver cómo terminaba la historia, porque era tanta su deseo de saber el desenlace de la historia que estaba leyendo. Y en ese momento, hermanos, él dice, ya sé lo que va a pasar al final. Y cerró el libro, la novela, la historia y quedó tranquilo. Hermanos, Dios conoce el final de cada historia. Y créanme que todo lo que Dios hace y planea para nosotros es para el bien de los que amamos al Señor. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es difícil ver el bien, hermanos, en medio del dolor. Es difícil ver el bien en medio de la prueba. Pero Dios tiene una perspectiva distinta de lo que es tu vida y mi vida. Y Él tiene un bien distinto de lo que a veces nosotros consideramos un bien superficial para cada uno de nosotros. Y saben una cosa, hermanos, Dios sabe sacar lo peor, la peor experiencia de nuestra vida, la puede transformar en la mejor bendición que Él tiene para nosotros. Él es un experto en cambiar el mal por el bien para los que amamos al Señor. Y Pablo, hermanos, en este capítulo, en este versículo, nos dice, antes en todas estas cosas, termina Pablo en el verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Hermanos, que la victoria en Cristo podamos experimentarla a través de la experiencia, a través de la palabra que Pablo en Romanos 8:28 nos está diciendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así que, hermanos, somos vencedores. Dios conoce el final de la historia de cada uno de nosotros. Tal vez en este momento tú estés pasando por una prueba difícil. Tal vez sea difícil de entender el propósito. Hermanos, pero confía en el Señor. Dios te ha dado la victoria y vamos a entender su propósito y vamos a alabar al Señor de nuevo por las cosas que el Señor sabe hacer en nuestra vida. Les invito a orar. Señor, yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos y hermanas. Yo pongo en tus manos la situación que cada uno de ellos está pasando. Señor, yo te pido que tú extiendas tu mano de poder, extiendas tu mano de misericordia, Señor, sobre sus vidas. Les sostengas, les ayudes, les levantes y les recuerdes, Señor, que tú estás obrando. Señor, aunque no podamos ver, tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esa victoria que Pablo también nos dice, Señor, sea evidente, sea efectiva y sea una realidad en cada uno de mis hermanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, siempre ha sido un gusto para mí, un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor y espero que estos cultos sigan siendo de edificación para cada uno de nosotros. Bendecimos al Señor por la alabanza. Muy pronto, hermanos, estaremos de nuevo reuniéndonos, alabando juntos al Señor. Estén pendientes, tal vez este mes estemos tratando de hacer los preparativos para nuestro regreso, reinicio de manera más segura. Pero estén pendientes de las noticias para en estas próximas semanas. También les recuerdo que el aposento alto está en la oficina. Si alguno lo necesita puede venir o también nosotros podemos enviarlo a su casa. Si alguno lo solicita, con gusto podemos hacer eso. Y de nuevo a los abuelitos y a la gente de la edad de oro de nuestra iglesia, Dios les bendiga. Esperemos tener noticias del regalo que ha enviado la iglesia para cada familia y para cada abuelito en este su día, en el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Señor, en este inicio de semana te pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Señor, que tú seas el refugio en medio de la prueba de cada uno de mis hermanos. Que tú seas el consuelo en medio del dolor en cada uno de mis hermanos. Que seas la victoria, Señor, en cada circunstancia difícil. Señor, que seas el gozo, Señor, de cada uno de mis hermanos en medio de cualquier cosa. La gratitud a ti la entregamos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.